Obligaciones y prohibiciones de patrones y trabajadores. Instituto Latinoamericano. Introducción. En este tema, se establecen en especial las obligaciones y prohibiciones que tienen ambas partes por cumplir en la relación laboral, y de ahí los derechos que cada quien tiene, sin olvidar que los derechos subjetivos y los deberes son correlativos entre sí, sin importar lo que se estipula en los artículos 47 y 51 de la Ley de la Materia. Obligaciones de los patrones. El artículo 132 en sus fracciones de 1 a 28 establece un catálogo de obligaciones a cargo del patrón. Al efecto se enuncian solo algunas: ofrecer el trabajo, recibir el producto del trabajo, proporcionar los instrumentos y herramientas de trabajo necesarios, coadyuvar a la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo, mantener el lugar de trabajo con base en las medidas de seguridad e higiene, alfabetizar a los trabajadores, proporcionar capacitación profesional a los trabajadores y, en su caso, a sus hijos. Obligaciones de previsión social como inscribir a los trabajadores al IMSS, permitir la creación de sindicatos, cumplir con todas las disposiciones legales y laborales en su centro de trabajo, pagar salarios e indemnizaciones de conformidad con las leyes laborales, tratar con dignidad al trabajador, colaborar y permitir que las autoridades del trabajo practiquen inspecciones en su empresa o establecimiento, proteger a las mujeres embarazadas. Prohibiciones patronales, establecidas en el artículo 133 en sus fracciones 1 a 11, que señalan en su conjunto: prohibido negarse a contratar trabajadores por razón de edad o sexo, exigir a sus trabajadores que compren en una tienda o lugar determinado, exigir dinero de los trabajadores como gratificación para que se les admita en el trabajo, obligar a los trabajadores a afiliarse o retirarse de un sindicato o agrupación al que pertenezca, o que voten por determinada candidatura, intervenir de manera personal con el sindicato, hacer o autorizar colectas, ejecutar cualquier acto que restrinja o minimice los derechos de los trabajadores, hacer propaganda política o religiosa, señalar con el índice a los trabajadores que se separen o sean separados, portar armas en el interior de la empresa o establecimiento, presentarse en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, reducir el salario. Obligaciones de los trabajadores, contempladas en el artículo 134 en sus fracciones 1 a 13, que establecen entre otros lo siguiente: obligaciones. 1. Trabajar. 2. Hacerlo con eficiencia, calidad y cantidad. 3. Lealtad. 4. Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos cuya elaboración concurran directa o indirectamente. 5. No concurrencia. 6. Humanitarias. 7. Cumplir las normas de trabajo. 8. Observar las medidas preventivas de seguridad e higiene. 9. Observar buenas costumbres. 10. Someterse a los reconocimientos médicos. 11. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan. Prohibiciones de los trabajadores, reguladas por el artículo 135 de las fracciones 1 a 11. Prohibido. 1. Realizar actos que pongan en peligro la vida de sus compañeros, de terceras personas, o su propia vida. 2. Faltar al trabajo, sin justificación, sin permiso del patrón. 3. Sustraer de la empresa o establecimiento útiles de trabajo o materia prima o elaborada. 4. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez. 5. Presentarse al trabajo bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante. 6. Portar armas dentro del lugar de trabajo. 7. Suspender el trabajo sin autorización del patrón. 8. Hacer colectas en el establecimiento o lugar de trabajo. 9. 10. Hacer cualquier clase de propaganda en las horas de trabajo. 11.
acosar sexualmente a cualquier persona, o realizar actos inmorales en los lugares de trabajo. Riesgos de trabajo. Accidentes. Es toda lesión orgánica, o perturbación funcional inmediata posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquier que sean en el lugar y el tiempo en que se preste. Art. 474. Enfermedad. Es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios. Artículo 475. Artículo 487. Los trabajadores que sufran un riesgo de trabajo tendrán derecho: primero, asistencia médica y quirúrgica; segundo, rehabilitación; tercero, hospitalización, cuando el caso lo requiera; cuarto, medicamentos y material de curación; quinto, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y sexto, la indemnización fijada en el presente título. Artículo 477. Cuando los riesgos se realizan pueden producir: primero, incapacidad temporal; segundo, incapacidad permanente parcial; tercero, incapacidad permanente total; cuarto, la muerte; y quinto, desaparición derivada de un acto delincuencial. Artículo 478. Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por algún tiempo. Artículo 479. Incapacidad permanente parcial es la disminución de las facultades o aptitudes de una persona para trabajar. Artículo 480. Incapacidad permanente total es la pérdida de facultades o aptitudes de una persona que la imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de su vida. Artículo 491. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad temporal, la indemnización consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. Artículo 492. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente parcial, la indemnización consistirá en el pago del tanto por ciento que fija la tabla de evaluación de incapacidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente total. Artículo 495. Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanente total, la indemnización consistirá en una cantidad equivalente al importe de 1095 días de salario. Artículo 500. Cuando el riesgo traiga como consecuencia la muerte o la desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización comprenderá: primero, 2 meses de salario por concepto de gastos funerarios; y segundo, el pago de la cantidad que fija el artículo 502